esa parte teórica y donde yo les doy las recomendaciones acerca de ese módulo, pues lo tendremos. Posteriormente vamos a tener pues ahí una parte, un espacio para dudas y comentarios y bueno, y ya nos vamos a poner de acuerdo también acerca de lo que vamos a trabajar el día de mañana. Les recuerdo que este curso de administración de una clase con Google Classroom es del 8 al 19 de junio. En esta es nuestra última semana que tenemos nuestro curso y en el último de los temas que estaremos abordando. Por lo tanto, pues ya después de que abordemos ese tema, pues ya les voy a dar la información de qué es lo que vamos a trabajar en estos días. ¿Sí? Entonces, iniciamos ahorita ya lo que se ha visto o lo que hemos visto acerca de este curso, pues fue el módulo 1, donde ustedes configuraron la clase, el módulo 2, donde ustedes agregaron profesores y alumnos, y el módulo 3, que fue el módulo que vimos en la clase pasada, donde ustedes revisaron tareas y devolvieron calificaciones, así como pues, generaron reportes de la clase, tanto para el alumno, para devolverle su avance, o también pues el reporte general de su clase. En este caso, para las personas que ya enviaron sus tareas elaboradas de ese módulo 3, y las cuales pues yo revisé, ya les hice algunos por allí comentarios en caso de que les faltó algo, y las personas que estaban pendientes de enviarlas y que pues en el caso de si las enviaron sus tareas en el fin de semana o en el transcurso del día de hoy en la mañana, esas todavía no las he revisado, pero pues en el transcurso del día de hoy las estaría revisando. Entonces, antes de iniciar nuestro siguiente tema, ahí quiero hacer una pausa para saber si ustedes de ese módulo 3 de calificaciones, cuando ustedes revisaron tareas y devolvieron calificaciones, ¿tienen ustedes alguna duda que pudieran ustedes exponer aquí en esta sesión con todo el grupo? Adelante. Una preguntita. Cuando generamos el formato, bueno, el archivo de Excel, ese donde nos dijo que se guardaba y que pudiéramos ver todos los archivos que se quedaban guardados. Cuando usted genera el reporte de toda la clase, a eso se refiere, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando en uno de los videos que usted puso, menciona ahí que podemos darle clic en la parte de arriba y nos genera un formato de Excel. Ese, ese cómo se guarda o dónde se guarda. Ah, sí. Bueno, ese formato que está generando, se está generando en una pestaña por separado en su navegador. Entonces, el formato en sí, usted lo puede descargar, ya sea como un archivo de Excel, una hoja de cálculo, o un archivo PDF, o pues ahí hay otras opciones que usted puede utilizar para hacer para poder descargarlo. ¿En qué formato lo puede descargar? Ahorita le estoy mostrando un ejemplo. Cuando usted generó su reporte, usted lo mira de esta forma. Entonces, aquí en archivo, que es el menú arriba, en archivo tiene la opción para descargar. Ese es el que usted pudiera utilizar si necesita descargar el archivo en un formato de Excel o en un formato ODS, PDF, y por aquí están todas las opciones. Esas son las que usted pudiera utilizar para descargar ese formato. ¿Quedó resuelta la duda, profesor? Sí, sí, está muy bien. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿y alguien más que tenga otra duda acerca del módulo que vimos la clase pasada de calificaciones? Con respecto a lo mismo, también lo podemos guardar en un disco, en el disco duro de la compu, ¿verdad? Sin problemas.
Sí, de hecho, una vez que usted lo descarga, pues queda en la carpeta, dependiendo de su navegador y cómo lo tenga configurado, pues queda en la carpeta de descargas. De ahí ya es un archivo que usted se puede llevar a donde quiera llevárselo, hacerle copias, modificarlo, etcétera, y guardarlo en cualquier unidad, ¿no? También. Ok, maestro, muchísimas gracias. ¿Mm? ¿Alguien más? Para quienes se van uniendo, estamos viendo si tienen ustedes alguna duda acerca del tema anterior, módulo 3, calificaciones. Si tienen alguna pregunta que pudieran exponer aquí con todo el grupo y que la podamos resolver en ese momento. Si no es el caso, pues podemos avanzar ya para el tema. Y pues ya saben que de todos modos, posteriormente, ustedes pueden utilizar cualquiera de nuestros medios de comunicación que tenemos ya establecidos. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a pasar a el módulo 4. En el caso de este módulo 4, que se llama trabajar con varias clases, pues vamos a ver los temas que están relacionados al trabajo con varias clases. Y yo les comentaba en un principio que cuando ustedes crean una clase, pues seguramente ustedes, dependiendo de la labor como docentes que ustedes tengan, y sabemos bien que como docentes de CECATI o como docentes de cualquier otro sistema, tenemos pues que trabajar con varios grupos, ¿no? Y pues vamos a tener que trabajar o tener varias clases. Entonces, aquí en este módulo vamos a ver cómo ustedes van a trabajar con esas varias clases, cómo ustedes van a administrar esas varias clases que ustedes van a tener o ya están teniendo, y vamos a abordar los temas de cómo ustedes van a archivar la clase y qué es eso de archivar una clase, cómo eliminar una clase y qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta antes de eliminar la clase, cómo copiar una clase y en este sentido, cómo les va a facilitar a ustedes el trabajo de de sus clases y pues en sí lo que es la parte del diseño de la clase cuando ustedes ya tienen la herramienta para copiar una clase. Editar una clase cuando ya la clase está creada, pero pues hay que hacerle algún cambio al nombre de la clase. Y en el caso de reutilizar una publicación, esa parte también que les va a servir para enfocarla en lo que es la parte del diseño de su clase. Entonces, todos estos temas que les estoy mencionando, ya como ustedes saben, van a estar con su respectivo paso a paso en una guía en PDF y cada uno de ellos también va a tener un video paso a paso de cómo ustedes van a hacer cada uno de esos 5 procedimientos. ¿Sí? Ahorita nada más lo que voy a hacer es hacer ya lo que es la recomendación de cuando ustedes trabajen con cada uno de esos, qué es lo que tienen que tener en cuenta y pues igual les voy a mostrar un ejemplo de ellos. Entonces esto es lo que corresponde al módulo 4. En relación a cuando ustedes pueden archivar una clase. Eso de archivar una clase, ustedes lo van a poder utilizar cuando ustedes no estén ya trabajando con esa clase. Es decir, ya terminaste el curso, ¿sí? Y ese curso, si tú no lo archivas, ese curso sigue apareciendo en el listado de tus clases. Y vamos a suponer que tú tienes, no sé si tengas 5 clases o 10 clases, etcétera. Si esa clase no la vas a estar utilizando porque ya terminaste el curso, tú puedes archivarla. Y el archivarla implica que pues tú ya no la vas a tener disponible ahí, sin embargo, esa clase la puedes recuperar después. Es decir, únicamente la estás pasando a una carpeta que se llama clases archivadas. Ahí la tienes así como que en stand-by, la tienes guardada porque en ese momento no la estás usando y no quieres que te aparezca en tu listado de clases. Y pues también igual en el caso de esa clase archivada, vas a tú
a tener, cuando ya tengas el procedimiento de cómo archivar la clase, tú vas a observar un mensaje que te va a enviar la plataforma, que dice que la clase, en el momento que tú la archives, tanto tú como profesor y tus alumnos no van a poder hacerle ya cambios, ¿sí? En tanto la clase sea archivada, nadie va a poder hacer cambios. La clase está pues aprobada, ¿no? Y también pues es necesario que sepas que esa clase va a estar en una carpeta que se llama clases archivadas. Ahorita te voy a decir dónde queda localizada, dónde está ubicada. También es necesario que sepas que cuando tú archivas una clase, los archivos de esa clase permanecen en tu carpeta de Google Drive, ¿sí? Entonces, ya al final de la clase de hoy vamos a mencionar algo acerca de Google Drive, porque tenemos una serie de recomendaciones acerca de eso. Y ahorita te voy a mostrar nada más aquí el ejemplo de una clase archivada. En este caso, si tú estás allí en tu clase, en cualquiera de tus clases, en el momento en que tú das clic en el menú de Classroom, ahí te aparece todo el listado. Si tú le das clic a clases, te aparecen todas las clases, las que tú impartes, en las que estás inscrito y en las que también eres profesor colaborador. ¿Cómo las identificas? Bueno, pues si ves este icono, significa que yo estoy inscrita en ese curso, yo soy alumna. Si yo veo esta clase así, significa que yo soy profesora de esa clase, ya sea que sea profesora porque yo soy la titular o porque yo me uní como profesora colaboradora. Entonces, de esta manera, aquí en este menú de clases, yo tengo todas las clases, como les digo, las clases que imparto, las clases donde soy profesora colaboradora y las clases donde soy alumna. Entonces, ese es de primer momento. En este mismo menú, en la parte inferior, bueno, aquí tengo las clases pendientes, son las clases que dicto, vienen así, clasificadas. Las que dicto, pues son las clases que yo imparto, o en las que estoy agregada como profesor colaborador, ¿no? Y más hacia abajo están las clases donde yo estoy inscrita en estas, que son las que uso como prueba, me pongo ahí como alumna. Y aquí debajo, antes del botón configurar, hay una carpeta que se llama clases archivadas. Ahí es donde ustedes van a ir, ahí es a esa carpeta a donde se van las clases que tú archivas. Si le damos un clic, aparece ahí, en este caso yo archivé esta clase de Publisher, la archivé y la tengo ahí. Entonces, esta clase no me aparece en mi listado de clases del menú de Classroom. Me aparece justamente en esa carpeta de clases archivadas porque en este momento no la estoy utilizando, ¿sí? Y tampoco quiero que pues los alumnos la accedan, porque los alumnos que tenía ahí pues tenían el código, ¿sí? Mientras ellos no abandonen la clase, mientras yo no los elimine, ellos pudieran estar ahí como alumnos y pudieran ellos entrar y seguir ahí en la clase, o mientras esa clase no esté archivada, pues yo voy a poder hacerle cambios, sí, pero como en ese momento no me interesa, porque en ese momento el curso ya terminó, ya no me interesa tampoco tenerla ahí en el listado de clases, entonces la guardo, la archivo y la dejo ahí. Si en algún momento cuando yo vuelva a impartir ese curso, yo necesito tener acceso a esta clase, pues entonces lo que voy a hacer es restaurar la clase. Si yo doy clic en restaurar, yo devuelvo esa clase para que ya esté activa, para que yo le pueda hacer cambios, que pueda hacer la copia, la pueda diseñar para impartir el nuevo curso, etcétera, ¿sí? Entonces, mientras nosotros tengamos una clase archivada, va a aparecer en esa carpeta. Y como les decía, en el momento que ustedes restauren la carpeta, en la clase, ustedes quitan a la clase de esta carpeta de clases archivadas y la devuelven allá a donde está el listado
de las clases que ustedes tienen. Bueno, este sería el ejemplo que les puedo dar acerca de las clases archivadas. Entonces ahí en la tarea que les voy a encargar, que ustedes archiven una clase, en este caso pues va a ser una clase ahí de ejemplo, nada de recordar dónde queda esa clase y que ustedes la pueden restaurar. Eso sería lo que tendrían que tener ustedes en cuenta. Y vamos a ver entonces ahora cómo eliminamos una clase. En el caso de eliminar una clase, por aquí viene una nota, dice que para eliminar una clase, primero debe archivarse. Es decir, ustedes no pueden eliminar una clase que tienen activa, que tienen abierta en ese momento, sino hasta que la archiven. Primero hay que archivar la clase para después poder eliminarla. ¿Cuándo ustedes eliminarían una clase? Bueno, pues hay muchos motivos, ¿verdad? Ustedes sabrán, pero yo por lo menos he eliminado clases que uso como pruebas. He hecho varias clases como pruebas para probar algún tema, pues algún curso, para probar algunas de las características de Classroom, y para hacer mis pruebas yo he hecho varias clases. Entonces en el momento en que ya pues hice las pruebas y todo, pues ya no las ocupo ahí, ¿sí? Entonces lo que hago es las archivo, y ya que están archivadas las elimino. Y lo que ustedes tienen que tomar en cuenta antes de borrar o eliminar la clase son estas que están aquí, que les estoy mostrando. En el momento en que ustedes eliminen la clase, ya no tendrán acceso a las publicaciones, comentarios que se hayan agregado de esa clase. O sea, se elimina todo por completo. Los archivos de esa clase se siguen conservando en el Drive, ¿sí? Entonces, luego, como les decía, vamos a acceder ahí al Drive ya al final del tema, porque ustedes van a escuchar en cada uno de estos procedimientos que los archivos se siguen conservando en el Drive. Es decir, que si tú eliminas una clase, los archivos de esa clase se quedan en el Drive. Para que tú te deshagas por completo de esos archivos, tendrías que acceder al Drive y pues eliminar esos archivos, ¿sí? Aquí lo único que se elimina es todo lo que es el diseño, la estructura de la clase, junto con comentarios y todo lo demás, ¿no? Y bueno, lo otro es que ustedes no van a poder deshacer la acción de eliminar. Es decir, una vez que ya eliminas la clase, no puedes deshacer la acción de eliminarla. Entonces, nada más asegúrate que esa clase efectivamente es la que quieres eliminar. Y bueno, aquí en el caso de las clases que tengo, pues aquí nada más lo que les puedo mostrar es que en el momento en que yo quiero quiero eliminar una clase, pues la tengo que archivar primero. Pues aquí les doy nada más el ejemplo. Estoy archivando una clase y después me voy a clases archivadas y aquí aparece, ¿sí? Y en dado caso que esta clase yo la quiera eliminar, pues entonces voy a dar clic en eliminar. De esa forma desaparece la clase, pero pues ya saben, los archivos que correspondan a esa clase se quedan aún, permanecen en el Drive. Entonces, esas serían las consideraciones que ustedes tendrían cuando estén pues ya queriendo hacer un proceso de eliminar una de sus clases. Y continuando con este módulo 4 de trabajar con varias clases, ustedes también pueden copiar una clase. Copiar una clase y pues aquí cuando ustedes crean otra clase, por medio de una copia, ustedes van a crear otra clase con los temas y con los elementos de trabajo.
Entonces se va a hacer una copia de los temas y de los elementos de trabajo. Pero aquí pues tienen que saber que no se van a copiar ni los alumnos, ni los profesores adjuntos, ni las calificaciones, ni los anuncios, publicaciones o comentarios de esa clase. O sea, tú vas a tener únicamente una copia de los temas y de las tareas, y los vas a tener en modo borrador. Entonces esa es la posibilidad que tú tienes de el momento de hacer una copia de tu clase, y que pues está, yo creo que es la forma correcta o la mejor forma de hacer una copia de una clase, porque de esa manera tienes lo esencial de la clase, que son pues los temas y las tareas, ¿no? Seguramente para hacer una copia de tu clase, seguramente tú quieres hacerlo porque tú tendrás un nuevo curso. Ese sería un ejemplo. Tú vas a tener un nuevo curso, pero pues va a ser el mismo contenido temático, las mismas tareas y los mismos trabajos. El ejemplo que les puedo dar es cuando ustedes tienen un grupo en turno matutino y otro en sabatino, o tal vez en vespertino, y ustedes necesitan hacer una copia de ese curso, y pues ahí tienen esa posibilidad de que hagan la copia y tendrían los temas y los trabajos de clase en modo borrador. Y la copia de la clase va a aparecer en su Google Drive, ¿sí? Entonces, todas las copias que ustedes hagan de sus clases aparecen allá en Google Drive. Eso también pues es una consideración que ustedes tienen, y aquí pues ya les doy el ejemplo. El ejemplo puede ser, bueno, en este caso tenemos aquí, déjenme ver, voy a hacer la copia de este curso de Word. Voy a darle en copiar únicamente así rápidamente. Este procedimiento ya lo tienen ahí en el video. En cuanto tú haces la copia, aparece la palabra copia, copia de, y el nombre del curso que tiene ahí. Ya en este caso, si yo quiero que ese curso, en vez de que sea vespertino, sea matutino o sea sabatino, pues ya aquí yo le modifico sabatino y bueno, ya le doy copiar. Entonces, en ese sentido, la clase se está copiando pues únicamente, como ustedes van a observar ahorita, aparecen ahí, se está creando ya, y esta clase aparece ya sin publicaciones aquí en el tablón de novedades, aparece sin alumnos, sin calificaciones, y en trabajo en clase aparecen todas las actividades, exactamente todos los temas, con sus actividades, pero en modo borrador. En modo borrador, para que así de esa manera tú puedas pues ya establecer los puntos, las fechas en que las vas a publicar, etcétera, porque pues obviamente esa es la parte que va a ser diferente en este nuevo curso, que sería sabatino, ¿no? La fecha de entrega de las tareas, la fecha en que se va a publicar esa tarea, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso aparece en modo borrador. Entonces esto facilita mucho la labor de nosotros como docentes cuando estamos trabajando con varias clases, y esas clases pues son con un contenido similar o igual. Y este es el ejemplo que les puedo dar de esa clase que ustedes copian. Y otra cosa que ustedes pueden hacer también acerca de una clase es editarla. Editar una clase se refiere a hacerle cambios, por ejemplo, en el nombre de la clase, en la sección, en el asunto, en la sala. Muchas veces vamos a querer hacerle una modificación. Entonces, editar una clase es justamente lo que ustedes van a poder hacer. Nada más que tienen que tomar en cuenta una cosa. Aquí en la nota se los digo. Cuando ustedes editan una clase, los cambios no se reflejan en Google Drive. Es decir, si tú le cambias el nombre al curso, si tú pues le pusiste curso Word matutino y de repente le quieres agregar aquí algo más,
o borrarle matutino y ponerle vespertino, o no sé, o nada más quitarle la palabra matutino, o cambiarle aquí a la sección, o cambiarle el asunto. Cualquier cambio que tú le hagas aquí a tu clase, sí se va a ver reflejado en tu clase, pero no se va a ver ese cambio reflejado en el Google Drive. En Google Drive únicamente se va a ver el nombre con el que tú creaste la clase, o si copiaste la clase, con el nombre que copiaste la clase, ¿sí? Ya cualquier cambio adicional que tú le hagas a la clase, ese no se ve reflejado en Google Drive. Eso es nada más para que tú lo tengas en cuenta cuando pues, quieras acceder por alguna razón al Drive y no la encuentres con el nombre que tú le cambiaste, o no sé. Eso habría que tenerlo en cuenta, muy en cuenta, cuando ustedes acceden al Drive por alguna razón y están queriendo localizar alguna clase. Ténganlo en cuenta nada más, recuerden cuál fue el nombre original con el que la crearon y de esa forma la van a poder localizar en Drive. Y bueno, en el caso de lo que es la edición de la clase, ese tema ya lo habíamos visto también cuando vimos la creación de clases, que tú puedes editar los datos de la clase, lo puedes hacer aquí mismo, o lo puedes hacer también, no sé si recuerdan en el tema de configuración de la clase, donde ustedes ven los detalles de la clase, aquí también pueden hacerle los cambios de el nombre, de la descripción, de la sección, de la sala, el asunto y demás. Entonces, esas son las dos formas en que ustedes pueden entrar a hacer modificaciones en lo que son los datos de su clase. Y con esto pues ya tenemos aquí que ustedes pueden editar su clase, y vamos a pasar ya a lo que es la reutilización de la publicación. En Classroom tenemos la posibilidad de reutilizar publicaciones de unas clases para utilizarlas en otras. Es decir, vamos a suponer que tenemos una clase o tenemos varias clases. Obviamente tendremos que tener al menos 2 clases para poder reutilizar una publicación, o podemos reutilizar una publicación de la misma. Y en el caso de lo que es la reutilización de la publicación, vamos a poder, en caso de que una publicación tenga archivos adjuntos, vamos a poder hacer una copia de esos archivos, ¿sí? Activando esta casilla que es para crear copias de esa publicación que estamos reutilizando. Entonces, en el momento en que ustedes hacen lo que es la reutilización de la publicación, ustedes van a elegir de qué clase quieren utilizar esa publicación, y de esa forma pues ustedes lo van a utilizar. Cualquier publicación de cualquier clase de las que tengan la van a poder reutilizar. Aquí me voy a pasar aquí en esta otra versión, déjenme ver. Ok. De hecho este es el ejemplo que les puse por ahí. Déjenme nada más lo elimino. Vamos a suponer que aquí, por ejemplo, les estoy mostrando, yo tengo un curso de Word sabatino y estoy ahorita en el diseño de un curso de Excel sabatino. Entonces, para este curso, yo quiero establecer las reglas del curso, pero como es el mismo, la misma dinámica que yo utilizo en todos mis cursos. Este tema de reglas del curso ya lo había, esa publicación ya la había hecho yo en el curso de Word. Entonces yo puedo reutilizar la publicación del curso de Word para ponerlo aquí en Excel, ¿sí? Entonces lo voy a hacer por medio del botón crear y reutilizar publicación. En este momento ustedes, bueno, yo en esta cuenta que tengo nada más tengo 2 clases, que es el curso de Word matutino y sabatino, son los que uso para ejemplos. Pero si ustedes tienen varias clases, muchas, les van a aparecer aquí. Si tienes 20, si tienes 80, bueno, las que tengas se te van a aparecer listadas aquí.
De esas clases tienes que seleccionar de cuál de ellas quieres reutilizar una publicación. En este caso yo quiero reutilizar de este curso de Word porque ahí es donde yo publiqué las reglas y esa actividad de reglas del curso es la misma que quiero utilizar para mi curso de Excel. Por eso no tiene caso que yo la diseñe y todo eso, porque ya la tengo ahí, lo único que hago es seleccionarla, ¿no? Seleccionarla y reutilizarla. Aquí yo voy a definir si quiero que se haga una copia de los archivos adjuntos. En este caso no quiero que se haga una copia de los archivos adjuntos y le voy a dar clic en reutilizar. Y de esa manera esa publicación me aparece, pero ahora en mi curso de Excel. Ya está ahí, ya tiene el título, ya tiene las instrucciones. Nada más que aquí pues está sin, obviamente, si está sin los puntos, está sin fecha de entrega, pero sí tiene a qué tema pertenece. Ya si yo le quiero establecer o modificar estos datos, se los hago. Y en este caso, como se trata de una actividad donde tienen que utilizar los alumnos un archivo de reglas del curso y lo tienen que modificar entre todos. Entonces, este archivo que me adjuntó aquí es el archivo de las reglas del curso de Word. Entonces yo le tengo que poner uno nuevo para este, ya nada más le doy clic en crear un nuevo documento y que ese documento se va a llamar reglas del curso. Ahí le puedo poner las instrucciones, etcétera. Ya previamente ya me puse de acuerdo con los alumnos para que ellos escriban esas reglas y en el caso de ese archivo pues yo nada más establezco que lo pueden editar los alumnos. Es lo único que hago porque no quiero que se reutilice el archivo, lo que quiero que se reutilice es la publicación nada más, ¿no? Este sería entonces el archivo y ya nada más aquí pongo la fecha de entrega, en qué fecha quiero que se entregue y pues ya lo creo la tarea, ¿no? En este caso no va a tener puntos y únicamente la creo. Y de esa manera yo estoy reutilizando una publicación de otros de mis cursos que pues es pues una actividad igual que voy a utilizar en este otro curso. En este caso es un curso de Excel. Entonces vean cómo reutilizar publicaciones nos va facilitando la elaboración o el diseño de nuestras clases, ¿sí? Habrá actividades o habrá tareas que nosotros no necesariamente tener que volver a hacerlas, ¿no? Si tienes una actividad, por ejemplo, que es una tarea donde el alumno tiene que entregar un reporte y ya tiene rúbrica y todo, pues reutilízala. No es necesario que vuelvas a crear la tarea, vuelvas a crear las rúbricas, aunque sabemos que las rúbricas las podemos también las podemos importar, pero si toda la actividad, toda la publicación o la tarea o la actividad la puedes reutilizar, pues yo creo que sería más conveniente que lo hicieras de esa forma, ¿no? Reutilizando publicaciones. Y en esta parte de que ustedes puedan reutilizar publicaciones, pues hasta ahí es lo que yo pudiera decirles acerca de este módulo 4, trabajar con varias clases. Como les digo, y como ustedes ya lo saben, los procedimientos paso a paso, los PDFs y videos ya estarían disponibles para ustedes. En este momento únicamente lo que es la duda de la explicación que les acabo de dar es lo que ustedes a lo mejor pudieran compartirme en este momento. Adelante. Sí, maestra, Víctor Gómez de aquí de Secati 21. Sí. Dígame. Por decir, si yo tengo, vamos a suponer, 4 clases y son las mismas que voy a utilizar, pero no quiero archivarlas, nada más con inhabilitar el código o para que los alumnos ya no se puedan meter, o a fuerza la tengo que archivar. No, es allí donde pues usted va a utilizar ya todas las herramientas que tiene, ¿no? Finalmente usted va a decidir o definir qué herramienta va a utilizar. Obviamente si tiene pues 5 clases, pues no son muchas.
Yo creo que en el caso de lo que es archivar la clase, sucede como su servidora, pues es que tengo demasiadas clases aquí, ¿sí? Entonces yo creo que a mí sí me conviene, ya las está viendo cuántas son, a mí sí me conviene el archivar las clases que no estoy utilizando ahorita. Y pues como le digo, va a depender de cada caso específico, de cada uno de ustedes, ¿no? Pero la herramienta ahí la tienen. No necesariamente tiene que archivarla, puede utilizar la estrategia que usted quiera. También les recuerdo que en el caso de los códigos, en el caso de archivar una clase y todo eso, les va a permitir a ustedes conservar la evidencia. Yo les recomiendo no eliminar todavía una clase, porque cuando se trata de generar evidencias o de ya entregar alguna evidencia, sí tenemos que tener ahí el respaldo de esa clase pues con los trabajos que realizaron los alumnos. Entonces, aunque sabemos bien que la clase en sí, si la eliminamos, los archivos nos quedan allá en el Drive, o sea, los archivos de las tareas y todo lo que tenía la clase, esos archivos se siguen conservando en el Drive. Pero les decía que si en un determinado momento ustedes definen que quieren eliminar la clase o archivar lo que sea, pues nada más que lo tomen en cuenta para cuestión de si ya ustedes entregaron evidencias de esa clase. Si ya entregaron evidencias, pues no hay problema, ahora ya pueden ustedes libremente decidir si la quieres archivar o la quieres eliminar o lo que quieras hacer con tu clase. Pero sí, efectivamente, profesor, ¿es eso ya le responde su pregunta? Sí, claro, muchas gracias. Ok, adelante. ¿Y alguien más? Maestra, Sí, dígame. en la última opción que puso de reutilizar la publicación, usted compartió un archivo de reglas, pero me perdí un poquito cuando no archivó o no contempló los datos adjuntos. Vi que para poder volver a poner una hoja de Word y poner reglas, utilizó el botón crear, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que justamente esa actividad de las reglas del curso, que yo me gusta ponerlo así con un archivo donde todos lo editan, justamente ese lleva un archivo adjunto donde los alumnos lo van a abrir y todos lo van a poder editar. Pero en el momento en que yo reutilizo la publicación, se viene con el archivo el que era de la otra clase. Sí, por eso lo que hice fue eliminar ese archivo y volver a crear otro, nada más en ese sentido, para asegurar que el archivo esté limpio, pues esté en blanco, que no traiga las reglas que le pusieron los del curso de Word. Sí. Ok, gracias. Ajá. ¿Alguien más? Sí, maestra, una preguntita. A ver. Yo en mi clase hice algo similar a eso, pero yo puse un archivo de Word mío, yo lo subí y lo puse ahí para que la gente lo editara. Y yo también me metí a hacerlo y no se podía editar. No, me metía, por ejemplo, a las opciones que nos da la plataforma, Sí. como si trabajáramos en un archivo de la misma plataforma, y lo escribía y todo, pero no se guardaba, y me iba a revisar las tareas y no estaba escrito lo que se guardó. Lo que tuve que hacer es crear uno en vez de utilizar uno que yo ya tenía. ¿Qué me pudiera decir ahí al respecto? Sí, de hecho, yo en el caso de las prácticas que ustedes han estado haciendo y a raíz de que hubo mucho problema, pues estuve viendo de qué forma pudiera hacerse más sencillo, porque efectivamente usted puede utilizar un archivo que usted generó y nada más agregarlo ahí. Nada más que en el caso de cuando agregamos un archivo, sí tenemos que decirle al alumno que tiene que abrir ese archivo en una ventana por separado y luego entrar a editarlo con documentos de Google, para que de esta manera el archivo se le guarden lo que el alumno escriba, se guarde en automático y se quede guardado lo que el alumno escriba.
Si lo hace de otra forma, no se quedan guardados los cambios que le hace. Y la otra posibilidad es pues la forma más sencilla, que es creando ahí mismo el documento, así como lo hice yo ahorita, que creé el documento, pero pues no todos los casos van a ser así. Muchas veces vamos a ocupar agregar un archivo que nosotros generamos. Pero cuando sea el caso que sí se pueda, ustedes creen o pueden crear ese archivo, así como yo lo hice en ese momento de las reglas, crear uno pues, que sea un documento de Google, y así de esa manera el alumno accede al documento, escribe lo que tenga que escribir y en automático se guardan los cambios. Como les digo, las dos opciones funcionan, nada más que una es que nosotros creamos el documento y en otra es que nosotros agregamos el documento. Cuando lo agregamos es cuando surge un poquito más de problema y apenas ahora que se los puse a ustedes me di cuenta de eso. Me di cuenta que cuando yo agrego el archivo, ustedes tienen que abrirlo en una ventana por separado para poder luego abrirlo con documentos de Google y poder modificarlo y que se guarden los cambios. Si no lo hacen de esa forma, no funciona, ¿sí? Y en el caso del otro, como les digo, pues si ustedes lo crean, pues es más sencillo, únicamente se crea el documento y se les pide que lo agreguen, pues que se edite, ¿no? Que se edite el archivo. Pero no siempre vamos a poder, dependiendo de la actividad, no siempre vamos a poder crear un nuevo documento. Muchas veces vamos a tener que agregar ese archivo. Sí, a mí me funcionó más crearlo porque lo intenté varias veces con dos cuentas diferentes y no se grababa, ni aunque hiciera el archivo en otra pestaña aparte, con los archivos de Google. Entonces, ¿lo abría usted en una ventana por separado? Sí, así es. Entonces ya pues dije yo, bueno, para que los alumnos no tengan problema, entonces ya lo creé mejor para que no hubiera ese problema. Sí, pero prueben la otra forma. Lo que pasa es que cuando ustedes están generando están agregando un documento, por ejemplo que por cierto algunos de ustedes no siguieron la indicación de abrirlo en una ventana por separado, perdón, y entonces no se podía ver el archivo, no se podía ver lo que ustedes escribieron acerca de las reglas, ¿no? Entonces aquí yo lo abro en una ventana por separado. Y ahí están las reglas que algunos de ustedes escribieron, no de todos, porque dice ahí que 13 me entregaron reglas, para poder ver quienes escribieron las reglas. Lo abro como un documento de Google, y me voy, esto ya lo tienen en el procedimiento, ¿no? Únicamente estoy entrando para que lo veas. Ya les había dicho cómo lo revisaran. En ver historial de las versiones, ahí yo me doy cuenta quién escribió qué, porque me lo pone con un color distinto. Entonces, la última persona que agregó la regla fue Adolfo, y agregó esta regla que dice colaborar en tiempo y forma con los compañeros. Y si yo le voy dando clic a cada uno de ellos, ahí me va mostrando quién escribió cuál regla, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo este documento yo lo agregué, no lo creé, yo lo agregué ahí, lo agregué con las instrucciones y todo, y las personas lo abrieron de la forma correcta y escribieron su regla, y de esa forma pues ya aparece el documento con las reglas. Si nosotros creamos el documento, se supone que también los alumnos pueden acceder, pueden agregar sus reglas y se quedan guardadas. O sea, la única diferencia es nada más cómo abre el archivo el alumno y cómo yo como docente lo abro para poder revisar quién escribió qué cosa. Pero es la única diferencia, ¿sí? No es porque no siempre vamos a tener la posibilidad de crear documentos. En alguna ocasión vamos a tener la necesidad de agregar un documento que ya existe. Entonces, si es necesario afinar eso, yo le recomiendo, vuelva a intentar, no le hace ahí con alguno de nosotros, que seamos sus alumnos en su clase, intente agregar el archivo de reglas o algún otro,
y para que usted tenga ya esa seguridad de que sí se puede hacer también así. Muy bien. Sí, gracias. Eso mismo pasó con la solicitud de inscripción, ¿verdad? Que no lo podíamos editar y había que abrirlo en otra pestaña y Así es. editar. Así es. Sí, luego aparte, bueno, es diferente si tú lo abres en el celular, si lo abres en tu laptop, etcétera. O sea, sí, hay varias cosas, ¿no?, que tener en cuenta también. Maestra. Sí, maestra. Dígame. Tenemos una pregunta en el chat. A ver. No sé si Sánchez Serenas puede hacerla vía micrófono o porque la escribió. ¿Se la leo? Ah, bueno, deme chance, déjame ver aquí. Bueno, aquí la accedo. Okay. ¿Es esta última? Sí. Ok, bueno, dice ahí, ok, al parecer no tiene audio, dice, si me uno a una clase como colaborador y después el maestro principal decide dejar la clase y yo quedármela, ¿me puedo quedar como maestro principal de la misma? Sí, ese es un procedimiento que de hecho, qué bueno que lo menciona porque no lo incluí ahí en lo que era el contenido cuando vimos el tema de agregar profesores. Creo que no lo abordé ese de como heredar la clase, ¿sí? Pero déme oportunidad de buscar el procedimiento para decirle exactamente cuál es la opción, porque ahorita la verdad no la tengo vista, pero no la tengo así bien clara cómo se llama la opción, pero sí podemos nosotros como profesores de una clase, profesores que yo diseñé mi clase, yo soy el profesor principal de la clase, el dueño de la clase. En el momento que yo invito a un profesor colaborador, obviamente el profesor colaborador tiene ciertas limitaciones, pero si en un determinado momento yo como profesor, dueño de la clase, profesor principal, decido heredarle la clase al profesor colaborador, lo puedo hacer, lo puedo definir. Nada más, bueno, eso sería en dado caso de que pues a mí me pase algo, o que pues ya no voy a hacer, ya no voy a atender ese grupo, etcétera, ¿sí? Pudieran ser las razones por las que yo defino que ya no voy a ser el profesor principal y que le voy a ceder la clase para que el profesor colaborador pase a ser profesor principal o el dueño de esa clase. Y en el momento en que ya el profesor dueño de la clase te designa como dueño de la clase, ahí en ese momento pasas a ser el dueño de la clase y ya el profesor pasa a ser profesor colaborador. Ya él pues en cualquier momento puede abandonar la clase y ahora tú ya eres el que tiene todos los derechos de esa clase, ¿sí? Y tu pregunta específicamente es, si me uno a la clase como colaborador y después el maestro principal decide dejar la clase y yo quedármela, ¿me puedo quedar como maestro principal de la misma? Es sí. Sí te quedas como profesor y dueño dueño de los archivos del Drive. Pero a partir de ahí, a partir de ese momento, todo lo que sucedió atrás, antes de que te designara el dueño de la clase, todo lo que sucedió antes, es el dueño es el profesor, el titular, el que creó la clase, ¿sí? A partir de que ya te designa dueño de la clase, pues entonces ya de ahí en adelante todo lo que tienes en el Drive pues ya va a ser tuyo, serías el dueño. Las carpetas del Drive, tú vas a tener el acceso total a esas carpetas y a él le va a pasar lo mismo que cuando tú eras colaborador, o sea, va a tener algo restringido ahí, ¿no? Dice que se fue el sonido. Se fue el sonido de una maestra. Entonces, profesor, Sánchez Serenas,
queda respondida su duda. Ahí nada más me comprometo a pasarle ahí el dato exacto de cómo es que se hereda esa clase. Sería lo que me quedaría pendiente, sí, para que ya quede bien, así como que bien claro dónde se hace y cómo se hace y en qué momento. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta en el momento de heredar una clase, ¿verdad? Muy bien, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Nadie más. Bueno, si ustedes tienen alguna otra duda, pues ya saben que ahí tenemos las diferentes vías de comunicación para poder que ustedes las expresen y yo poder resolverles y apoyarles, incluso pues sus mismos compañeros también han estado apoyando en eso. A continuación, aquí voy a pasar ya sacamos ahí lo del tema de las dudas y esta parte donde pues ya nos vamos a organizar este curso, como les decía, del 8 al 19 de junio, esta es nuestra última semana. Ustedes en el día de hoy, déjenme les pongo acá ya lo que es el trabajo en su clase. El día de hoy, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, el día de hoy, pues, los que tengan tareas pendientes, entréguenlas. Los que ya entregaron y que no les he revisado y no les he devuelto, pues hoy lo hago y hoy mismo las devuelvo. También, el día de hoy, pues ustedes van a trabajar, de hecho ahorita ya lo tengo programado para que a las 11, ahorita en 3 minutos, se les va a hacer la publicación de sus materiales y sus tareas del módulo 4. Aquí en el módulo 4, pues en este caso les estoy proporcionando ahí los materiales de este tema de trabajar con varias clases, donde vienen todos los videos, los procedimientos paso a paso de los temas de archivar, eliminar, copiar, editar y reutilizar de sus clases. Entonces aquí los tienen, ustedes pues los acceden, los revisan. Pues hay que ahí ver ese material primeramente, ¿sí? Una vez que ustedes ya ven el material paso a paso de cómo hacer cada cosa, pues entonces ya ustedes van y hacen las tareas. En el caso de la tarea que les voy a encargar va a ser que ustedes hagan una copia de su clase y como lo hemos estado manejando para cuestiones de sus entregas de tareas, es que ustedes pues tomen una captura de esa clase, que ustedes hagan la copia, ¿no? Cuando ustedes ya tengan la copia de su clase, pues tomen una captura, que se vea que estás haciendo ahí la copia de la clase, ¿sí? Eso es lo que necesito que captures y que me envíes como evidencia de que ya hiciste esa tarea. En el caso de reutilizar una publicación, yo les doy aquí... les digo que reutilicen una publicación de la presentación de su curso, pero si ustedes reutilizan otra publicación, no hay problema, no le hace que no sea la presentación del curso, nada más con que se vea que están reutilizando una publicación, ya con eso es la evidencia de que ustedes hacen su tarea. Y en el caso de archivar una clase, pues también, en el momento en que ustedes archiven la clase, tomen la captura, pues ahí cuando ustedes ya tengan la clase archivada, o muchas veces hasta me ponen antes de que le den el clic a archivar, pues igual si toman la captura ahí también es válida, ¿verdad? Y en el caso de eliminar una clase, pues les voy a pedir que esa copia que ustedes hacen, para que no les interfiera con alguna de sus clases, esa misma copia que ustedes hacen, con esa misma copia ustedes van a hacer todos estos procedimientos. Esa clase que copias, la usas para reutilizar una publicación, esa copia la archivas y esa copia la eliminas, y así ya no te va a interferir con tus clases que tienes ahí. Pues igual, antes de que le des clic en eliminar, pues tómale la captura para yo ver que tú la estás eliminando. Esa es tu evidencia de que lo estás haciendo. Entonces, de esta manera ustedes ya hacen las actividades del módulo 4. Eso es lo que ustedes van a trabajar el día de hoy. Y
Ya para el día de mañana, 16 de junio, vamos a tener un repaso, porque no olviden que esta semana es nuestra última semana del curso. Esta es la programación que estoy haciendo. Mañana, martes, vamos a tener el repaso de los temas del curso, donde lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos con el curso anterior, donde ustedes van a tener un formulario donde van a poder hacer repaso de todos los temas que vimos, y es como una especie de ensayo previo al examen. El examen lo vamos a tener, el examen final del curso lo vamos a tener el miércoles 17 de junio, para que ustedes vayan reservando ese día, porque como ustedes saben, teníamos programado lunes y jueves para nuestras sesiones, pero pues como es el caso que ahorita ya estamos en lo que es el cierre del curso, pues vamos a estar utilizando el día martes para el repaso y el miércoles para hacer el examen final a las 10 de la mañana, ¿sí? El repaso es a las 10 de la mañana, el examen final es a las 10 de la mañana, y el jueves 18 yo voy a tener que estar ya entregando acreditados, por eso es que el día jueves 18, quienes en dado caso que tuvieran alguna tarea pendiente o que por alguna razón no la hayan entregado, pues habrá que ya finiquitar esa parte, ¿no? Porque ese día yo tengo que entregar acreditados del curso. Y el viernes 19 tendríamos el cierre del curso también, pues a las 10 de la mañana, donde ya damos por finalizada la capacitación de Google Classroom. Es decir, ya con estos dos cursos de crear y administrar la clase con Google Classroom, ya ustedes estarían pues ya capacitados en esta plataforma. Por lo tanto, ese día del cierre, pues vamos a tener pues ahí los invitados, algunos invitados para ese cierre. Pero pues previo a eso vamos a tener pues las actividades de cierre, las que ya tuvimos en el curso pasado, logro de expectativas y todo lo demás. Y posterior a ello pues vamos a tener la ceremonia virtual ahí mismo, en esa misma reunión, donde se van a incorporar pues algunas personalidades que son nuestros jefes para hacer el cierre del curso. ¿Sí? Entonces eso es lo que se tiene contemplado a estos días, y pues ya ahí ustedes me dicen si ya ustedes me dicen si tienen alguna duda respecto de esto. Creo que no, maestra. ¿No? ¿Nadie? ¿Están muy calladitos? Bueno, pues entonces pues manos a la obra. Vamos a ustedes a trabajar en los pendientes que tengan y en las actividades que están contempladas para el tema del módulo 4, que son todas estas, que ya están ahí en la plataforma, en su aula virtual, ya están ahí, y pues bueno, seguimos en contacto. Cualquier duda, ya saben que podemos utilizar los distintos medios de comunicación, y les agradezco mucho el haber estado el día de hoy en la sesión del módulo 4, trabajar con varias clases. Una pregunta, maestra. Sí, dígame. El siguiente curso va a ser sobre Google Meet. Profesor, Lo que pasa es que bueno, el jueves estuvieron haciendo nada más la pregunta, que si se logró hacer el enlace con Meet el jueves pasado. A mí no me permitió entrar, no sé por qué. sí, bueno, en el caso de lo que es la capacitación de Classroom, únicamente programé los dos cursos, que fue la creación de la clase y la administración de la clase. Pero en el caso del tema de lo que es el uso de Meet como una herramienta de videoconferencia, en este caso no la incluí aquí porque no tenía, de hecho pues no teníamos la versión gratuita para nuestra cuenta personal, así como la tenemos, como la estamos trabajando nosotros, no teníamos acceso a Meet, a menos que fuera la versión de paga. Entonces por eso yo no la incluí en lo que es los contenidos del curso.
Sí, pero ya últimamente se liberó, ya se tiene gratuito Meet por la cuestión de la pandemia. Y lo que yo estaba haciendo el otro día era pues ingresar, ver cómo estaba esa herramienta de videoconferencia, cómo estaba, y déjame ver si aquí lo puedo. Sí, a través de lo que es el calendario, su calendario, tienen acceso a poder hacer una sesión, por ejemplo, clase martes, digamos. Y aquí, en esta opción, ustedes pueden elegir para utilizar Google Meet, que tiene hasta 100 participantes se pueden incorporar a esa videoconferencia, ¿sí? Entonces, si ustedes pues entran e incursionan en Google Meet, ustedes van a poder pues ya conocer esa herramienta que, como les digo, el otro día por ahí algunos les decía que si me apoyaban para entrar y ver cómo funciona la herramienta, qué tal está. Y es una herramienta que pues vimos ahí, que es una herramienta sencilla, que no tiene muchas opciones, pero tiene las que necesitamos, como tutores virtuales para programar una clase en tal fecha, en tal hora, con tal duración, para poder agregarles pues el enlace de la videoconferencia a los alumnos, o poder agregar o invitar a los alumnos a que se unan a esa videoconferencia y poder compartir la clase, que es yo creo que pues lo más importante, ¿no? Para eso hacemos nosotros las videoconferencias. Tiene la opción para compartir la pantalla completa o compartir una pestaña en el navegador. Entonces, todo lo que nosotros vemos aquí en Skype, que pues lo estoy usando yo ahorita, Skype, para compartir la pantalla, también lo puedes hacer allá en Meet. Lo único que ahí en Meet no se puede hacer pues es pues tomar pues ahí la foto, grabar y todo eso, pero pues lo que es compartir la pantalla, y además si puedes agregar, no tienes límite pues más que pues, 100, se pueden agregar hasta 100 participantes. El tiempo tampoco es límite, puedes estar ahí el tiempo que quieras en la llamada, ¿sí? Entonces yo creo que esas son lo que yo pudiera destacar de esa herramienta, a reserva de que alguno de ustedes que ya lo han estado utilizando pudiera compartirles algo más a sus compañeros y recomendarles utilizar Meet para sus clases. Perfecto. Sí, sí, como no puedo entrar, me envió la invitación, pero no puedo entrar, por eso es la pregunta. Gracias, maestra. Ok. Adelante. Bueno, pues no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Comenta, maestra. Sí. Comentan ahí los compañeros que han usado Meet que no se puede grabar. Que es uno de los inconvenientes si no tienes la cuenta de G Suite. Así es. Okay. Sí, aquí en Skype, ¿verdad? Si grabamos se interfiere ahí con la transmisión, entonces hemos estado ahí con el que deja para que graben con el Casia, ¿verdad? Así es. Maestra. Buenas. Sí, dígame. Aquí Francisco del Tecate 21. Comentó usted en yo he estado usando Meet para dar las clases, pero he estado usando Camtasia precisamente para grabarlas sin problemas. Sin problema, ok. Y pues la comunicación, no se interfiere, o cómo está la calidad de la llamada. No se distorsiona el sonido ni nada, todo bien. Excelente. Bueno, pues ahí está. Aquí Alberto Campos, Cate 21. Sí, Alberto, yo estaba, buenos días, profesora. Fíjese que yo estaba dando clases en Skype y hay una opción de grabar en Skype y solito lo produce.
después que termina la sesión, que uno termina la llamada, al rato se pone la llamada y está 30 días disponible y la puede bajar uno a su ordenador, un archivo. Okay. Sí, bueno, lo que nosotros comentábamos acerca de grabar en Skype fue porque notamos, bueno, al menos algunos de nosotros notamos que cuando se ponían a grabar se cortaba la llamada o había cierta interferencia. Sí había algo que interfería en el momento en que empezaban a grabar. Entonces ahí sí me faltó a lo mejor pues investigar bien, o sea, qué es lo que ocasionó que las veces que ustedes o alguno de ustedes empezaba a grabar se cortaba la comunicación. A lo mejor la cantidad, ¿no? A lo mejor la cantidad de alumnos. Puede ser, sí. Seguramente sí, y luego pues aparte ya ven que pues la señal así pues no está, digo, entre más se consuma, más recursos se consuma en la llamada, pues yo creo que eso pues también hace que baje la calidad de esa llamada. Entonces yo creo que todo tiene que ver, son varios factores. Entonces por eso fue que se optó por grabar por separado, no grabar con el mismo Skype, pero si a usted le funciona grabar con Skype, que para eso es opción de grabar, o sea, grabas la clase y pues no tiene que haber problema, pero pues ya los efectos ahí, lo secundario pues es eso, ¿no? Que seguramente en algún determinado momento, si tiene muchos alumnos y todos los alumnos están consumiendo recurso ahí con el video o están grabando, etcétera, pues eso sí va a interferir. Pues adelante, si alguno otro tiene un comentario y si no, pues damos por terminado ahí lo que es la sesión del día de hoy. Un comentario, maestro. Así, adelante. Uno de los problemas que se presenta aquí en Skype al grabar es cuando graban varios al mismo tiempo, que no se ponen de acuerdo, porque nosotros estuvimos en el curso anterior, en el de Camtasia, sí se estuvo grabando y se estuvieron subiendo las sesiones y no había problema. Y creo yo que el problema fue que varios se ponían a grabar a la misma vez y ahí era donde se ponía lento. Obviamente, entre más gente tenga compartiendo su pantalla, entre más gente esté grabando, chateando y todo eso, se pone más pesado y se vuelve un poquito más complicado manejarlo. Pero creo que nos hizo falta hacer más pruebas y programarnos, o sea, quién iba a grabar y eso para que no hubiera ese problema. Es comentario nada más. Sí, de hecho pues ahí fue la razón por la que ya definimos que no, que mejor nadie grabe, que nada más uno, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿algún otro que tenga algún otro comentario? Maestra. Sí, dígame. Bueno, Omar Alvarado, usted comentó en cierto punto de la sesión que iba a hacer iba a puntualizar algunas cosas de Google Drive. No sé si lo hizo. De Drive. Sí. Ok. Bueno, en lo que fue el trayecto de cada uno de estos, archivar, eliminar, copiar, editar y reutilizar, les comentaba yo que todo se queda en Drive. Qué bueno que lo menciona porque sí lo quiero hacer énfasis. Me gustaría hacer el énfasis. Es decir, les voy a mostrar aquí. No se vayan a asustar. Les voy a mostrar el Drive. ¿Cómo va mi Drive? Okay. Resulta que cuando ustedes crean sus clases, en cuanto creas tu primer clase y pues ya empiezas a hacer el diseño y todo aquello, pues ya se va generando todo eso en el Drive, ¿sí? Aquí, si ustedes pueden ver, bueno, lo voy a ordenar por fecha de modificación, nada más para que se vea ahí. Ahí está. Ok, todo lo que ustedes van haciendo o generando en su clase se va guardando en el Drive. Por eso hablamos de archivos y por eso hablamos de que si el alumno entrega un archivo, esa es evidencia, pues esa también se queda ahí en el Drive, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay una carpeta para Classroom. No sé si le alcanzan a ver porque está disminuido ahí la vista, pero déjenme aumentarlo un poquito más.
o ustedes me dicen si le alcanzan a apreciar. Aquí está, Classroom. Esta es la carpeta, le voy a dar doble clic únicamente para que vean que ahí aparecen todas las carpetas de las clases, ¿sí? Ahí están, miren. Y lo que pasa es que yo tengo un carpetería, ¿saben por qué? Y ustedes también. Donde ustedes fueron agregados como profesores adjuntos, también van a tener esa carpeta, ¿sí? Porque ustedes tienen ciertos derechos sobre las carpetas en el Drive de las clases donde los invitaron a ser profesores adjuntos. Por ejemplo, este es el curso que hace rato, a las 10:28, yo copié, ¿sí? Y este también a las 8:15, este lo hice allí en lo que es la mañana. Aquí los ordené por fecha de modificación, pero lo que quiero que observen es que todo lo tienen ustedes aquí. Y lo que yo les comentaba era que cualquier cosa que ustedes hagan allá en su aula virtual, que si le cambian el nombre al aula, que si le cambian algún dato a la aula, que si generan una tarea, que si, o sea, cualquier cosa que hagas en el aula, todo eso está guardado aquí en el Drive, pero que cuando tú le haces una modificación, por ejemplo, a lo que es el nombre del curso, eso no se cambia aquí en el Drive. Tu curso queda con el mismo nombre que lo creaste la primera ocasión, o si lo copiaste, pues queda con el nombre que se copió. ¿Sí? A eso me refería. Y cuando tú eliminas una clase o la archivas, que son todo lo que vimos el día de hoy, tanto si la eliminas o como la archivas, de todos modos sigue la clase aquí en este Drive. Si tú quisieras eliminarla definitivamente, que dices tú, ya no quiero tener tanto archivo, tanta carpeta ahí en mi Drive, la quiero depurar, esas clases ya las iniciaron, o sea, ya no existen, tú tendrías que ir aquí directamente al Drive, ¿sí? Y de aquí pues ya hacer lo que es eliminarla, ¿no? A eso me refiero cuando les digo que todo lo que ustedes hagan con sus clases efectivamente lo ven reflejado ahí en su clase, pero en el Drive es cosa aparte. Allá en el Drive vas a tener que ir y eliminar lo que quieras eliminar o cambiarle el nombre a lo que le quieras cambiar el nombre. Y en el caso, como les decía, si eres profesor colaborador o si eres el titular de la clase, pues ahí vas a tener las carpetas en tu Drive. Ya dependerá de ti si quieres conservar esas carpetas o si las quieres eliminar, si ya no las vas a ocupar. ¿Sí? Eso es lo que pues les estaba comentando acerca del Drive. Y es lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? También. Bueno, pues no sé, ¿alguien más? ¿Alguien más con otra duda? Nadie, ya todos están ya bien listos, ¿no? Para realizar sus actividades. Muy bien. Bueno, pues entonces me despido nada más recordándoles que el día de mañana, 16 de junio, a las 10 de la mañana, los espero aquí para nuestro repaso de los temas del curso. Y pues programen sus fechas porque mañana y el miércoles pues tendríamos el examen final. Ya para el día 18 ustedes tienen que tener todo completito para yo poder reportar acreditados, y el viernes 19 pues reserven la fecha a las 10 de la mañana también, que tendríamos el cierre de nuestro curso. Y con esto damos por concluida nuestra sesión del día de hoy, y pues les agradezco mucho el haber participado. Aquí es el momento cuando ya ustedes escriben, voy a escribir yo con mayúscula lista de asistencia, y no se me vayan sin escribir su nombre completo y su plantel de origen, por favor, para poder registrar la asistencia a esta sesión. Muchas gracias. Muy bien, maestra, muchas gracias.
Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Ánimo, ánimo. Ánimo, jóvenes. Ya nos falta Ánimo, menos. gente, ánimo. Ya falta menos, ya vamos a terminar. Frank ya dejó de grabar, ¿verdad? No. Frank. No, todavía no dejo de grabar. Ah, bueno. Ya puede dejar de grabar. Ok, ahí vas. Te agradezco. Córtale.